Por orden del Emperador Galáctico, este archivo debe preservarse con sumo cuidado y se reproducirá los episodios una vez por semana hasta que su excelencia despierte de su sueño regenerativo que le permite mantener su juventud por 100 años más. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are entre las muchas cosas que se terminan, bueno, esta canción habla de algunas. Canción que es interesante porque sí, si bien la última canción del disco de Doors es la canción con la que empieza Apocalypse Now. ¿No? A mí esa guitarra de Kruger, es como sí, Kruger. Media psicodélica, con esos sonidos medios orientales, me encanta. La verdad que es una locura. Es una locura. Krieger, perdón, Krieger. Ahí va, Krieger. La psicodelia urbana, digamos, que tenía Doors, sí, eso es lo que también me gusta, ¿no? Porque a mí la psicodelia esa bucólica no me gustaba tanto, pero esa psicodelia urbana que tiene la Velvet, que tiene los Doors, a mí me resulta muy atractiva. Y sí, el inicio de Apocalipsis Now. Qué película. Con la explosión de Napalm, Impresionante. Y esa película tiene una gran música, además. Tiene la marcha de las Valquirias también en otro momento. Qué buena escena esa. Seguimos hablando de cosas que se terminan. En el bloque pasado estuvimos un poco, entre muchas cosas que hablamos, una de las cosas de las que hablamos fue justamente del cambio de época en Brasil, ¿no? Y en realidad pensar, ¿no?
pensar que ese cambio de época es puramente una cuestión sintética, como proponen algunos, al menos a mí, me parece no solo ingenua, sino estúpida, ¿no? Pensar en estos días se está hablando, ¿no? Entre otras cosas, se está hablando de, bueno, como se habló en su momento del Plan Atlanta, pero se está hablando, la derecha que vuelve porque como no puede ganar las elecciones, se impone. Es verdad, la derecha no ganó las elecciones en Brasil, pero casi las gana. Y la derecha ganó las elecciones en Argentina. Uh-huh. Y la derecha ganó las elecciones en Chile. Y Temer era el candidato a vicepresidente de la alianza, o sea, de la alianza del PMDB con el PT, o sea, Dilma ganó con Temer como vicepresidente. Temer no es que se coló de alguna cosa. No, por supuesto, claro. Hubo un plan para destituir a Dilma, acá no lo vamos a discutir, claro, por supuesto que hubo, pero también hay determinados pecados que el PT debería debería estar analizando, porque bueno, algunos sapos con los que uno se alía terminan escupiéndolo. Exactamente. No, entonces en ese sentido, también me parece que es un tema interesante discutir eso, ¿no? Porque, en primer lugar, lo primero que hubo, fue dos cosas. Una especie de celebración de que alguien vaya preso y endioseamiento del juez que manda preso a Lula. Y por otro lado también una especie de defensa, una apología, digamos, también acérrima de Lula, en la cual se reduce todo justamente ese plan de la derecha. Y en realidad, yo no sé, Leo, qué tanto viste vos de tanto del fallo como todo el proceso. Lo primero que hay que hablar de este tipo de cosas es lo tremendo de las puestas en escena. Sí, parece, claro. ¿no? Es una cosa, el circo que se armó con el seguimiento voto a voto de lo que iba a resolver la Suprema Corte y esa cuestión casi de estadio, como si estuvieran pateando penales, es una cosa tremenda. Después, las razones por las que Lula es procesado y condenado son absurdas. Claro. Son absurdas. Nosotros hablábamos de que en todo caso, con todo lo que ha sucedido, con ese recorrido casi que oficina por oficina del Parlamento del presidente del PT, cuando sí, en su momento repartiendo dinero para comprar votos de algunos legisladores, hay y la evidencia, no evidencia, pero lo imposible de imaginarse de que Lula estuviera no sabiendo absolutamente nada de todo lo que estaba pasando. Así que capaz que podían haber tenido un poco más de imaginación, pero de alguna manera, si iban a acusar de algo a Lula, fuera real. Lo que está sucediendo claramente es tratar de cortarle, no sabemos por qué, pero tratar de cortarle la postulación en las elecciones, sabiendo que Lula, si hay elecciones en unos meses, y si se postula, si va como candidato, va a ganar las elecciones. O sea, esto nuevamente es una operación electoral para tratar de que Lula no gane las elecciones. Claro, lo cual yo creo que en realidad la gran cuestión es que precisaban poder condenarlo por algo rápido para después seguir procesando las cosas que sí podían tal vez llegar a comprobar. Recordemos, ¿no? En realidad que la condena es por una denuncia que hace un empresario, uno de los empresarios de Odebrecht, o sea, uno de los corruptos, uno de los corruptores, que dice que a cambio de un apartamento, que no me acuerdo cuánto salía, pero no era tanto, no era medio millón de dólares como mucho. Es al lado de todo lo que se ha movido de plata, es irrisorio el apartamento, el valor del apartamento por el que supuestamente sería como que le pagaron con eso, lo cual, claro, recordemos también otra cosa, a estos tipos se les quitan años de pena si mandan presa a esta gente. Uh-huh. ¿No? También pasa eso, entonces tienen un incentivo a decir cualquier cosa, también tendría un incentivo a decir cualquier cosa que no los enchastre más. No es lo mismo decir que le diste un apartamento que decir que le diste tanta plata tal, que hiciste tal negocio, que tal negocio es ilegal, hacer caer una empresa fantasma que tenés en otro lado. Entonces, y que todo el proceso estuvo basado en la presunción de que eso es verdad. Hay por ahí un documento que circula en el que sería una declaración jurada de Lula y una de su esposa, en la cual dirían que ese apartamento era de él, pero ese documento no está en las pruebas. De hecho, se discute si es real, si es falso, si es un documento falsificado, si es un documento real. Entonces, esto es un tema, eso, se discute mucho. Pero
Pero lo importante en realidad es que no están las pruebas. Y es que en los documentos oficiales no hay eso. Ahora, es como decía vos, es muy difícil también pensar que Lula no estuviera consciente de lo que estaba pasando en su partido. Pero ahí entra el siguiente asunto, y es, más allá del caso particular de Lula, que obviamente tiene una motivación electoral en gran medida, está el caso general de la justicia en un país fallando de acuerdo a intereses y no de acuerdo a evidencias. ¿No? Y eso para mí es algo sumamente preocupante, ¿no? Porque es un país, además, como Brasil, donde hay una judicialización de la pobreza cada vez mayor. Algo parecido pasa en Argentina, ¿no? Donde también hay una judicialización de la política que va de la mano, que evidencia los mecanismos por los cuales siempre se dio la judicialización de la pobreza, que también siempre hubo en Argentina. En Uruguay el fenómeno es menos explícito, se da más que nada en formas de ley, en formas de prejuicios, en formas de resoluciones, no en tanto en forma de acciones tan violentas, pero se da. La otra vez hablábamos de eso, mientras hablábamos de este programa, mientras planificábamos este programa hablábamos un poco de un montón de problemas que justamente coartan cualquier grado de independencia de la justicia. De independencia no, aún con una actividad no directamente motivada por intereses de algún tipo, acciones que llevan a problemas, ¿no? Entonces, el caso para mí es más grave todavía si tenemos en cuenta eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que ese final del periodo tiene algo interesante, y es que en realidad también viene a mostrar algo. En el caso de Argentina me parece clarísimo, ¿no? En Argentina siempre se supo que los jueces estaban comprados, que había jueces comprados. En un momento me acuerdo que lo decía Alconada Amón, y lo dijo de vuelta hace poco, Coraj tenía, el ministro del Interior de Menem, tenía una lista en una servilleta de jueces que eran de él. Él decía que eran de él, y que se lo dijo en la cara a un periodista. Algunos de esos jueces son los que ahora están procesando gente del gobierno anterior. Algunos de esos jueces son los que están han sido removidos. Algunos de los jueces que están en contra de los fallos de ellos han sido removidos. ¿No? Entonces, a mí me parece interesante porque, en cierta medida, también, así como pasó con las cosas que no hicieron, este fin de ciclo evidencia no solo las cosas que no hicieron, sino las cosas que sí, que están ahí, que siempre estuvieron, ¿no? Y a mí me parece interesante eso, porque más allá de que la justicia pueda ser o no una justicia corrupta, lo interesante es que en realidad esto que está pasando ahora transcurre luego en el caso de Brasil, de 12 años y medio, en el que tuvieron un poder muy amplio. En el caso de Argentina, después de 16 años, es una cosa importante, digo, perdón, 12 también, 16 no, 12 años también. Porque estuvo Duhalde primero, antes de que Kirchner empezara. Estuvo Duhalde antes de eso. De 12 años también, otra vez. En el caso de Uruguay, vamos a tener 15 años, y en realidad estamos viendo que vuelve con cada vez más fuerza la represión en los barrios más pobres, la represión a gente a militantes sociales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que me parece interesante, que esos fines muestran lo que se termina y muestran lo que no se termina también, ¿no? En realidad, claro, hay determinadas continuidades que simplemente cambian como de ropaje y se atenúan, ¿no? Hoy estabas hablando de la represión en Argentina durante el periodo de los Kirchner, porque parece que durante el kirchnerismo en Argentina la policía hubiera desaparecido. En realidad, por ejemplo, esa enorme y fantástica operación mediática publicitaria que hizo Cristina, no nacionalizando, sino o sea, no expropiando, sino nacionalizando YPF, terminó a las semanas con la venta de la petrolera a Chevron, que eso salió mucho menos en los medios que la supuesta nacionalización, que en realidad que se le pagó a YPF a los españoles por la petrolera, pero aparte de eso venía de la mano de una represión brutal en algunas lugares, creo que de Formosa, como Vaca Muerta, donde Chevron iba a explotar yacimientos mediante el fracking,
con la oposición evidentemente de las comunidades locales fuerte y una represión brutal del kirchnerismo. Si eso fuera... Y una ley antiterrorista, que es la que usa el gobierno ahora, el gobierno de Macri, para reprimir a los mapuches. Exactamente. Esa misma ley que, por ejemplo, está detrás de la represión que generó la desaparición y después que se encontró el cuerpo de este muchacho de Maldonado y el asesinato también de está Nahuel. En una ley que se votó bajo el kirchnerismo, exactamente. Entonces hay como cambio de ropajes y por eso estaba bueno algunas cosas que habíamos estado hablando antes de cómo lo que termina viendo son también discursos que parecen que anunciaran que determinadas cosas se terminan o empiezan de nuevo. Y en realidad es como nuestra capacidad de pensar algunas cosas, ¿no? Yo siempre juego con que vos debes haber visto, sos un poco menor que yo, Joaquín, pero yo en mi adolescencia, fines de la niñez y adolescencia, fueron muy populares los osos Gomi. Sí. Y los osos Gomi estaban en la Edad Media y hablaban siempre de los grandes Gomi que existían en el pasado. Ese esquema, ahora el maestro Tavares nos sacó un poco de esa posibilidad que teníamos también antes del Mundial de 2010 de hablar del Maracaná como el momento de la... Nosotros es como que tenemos que pensar en que hubo una época dorada, y eso tenía que ver con algunas cosas que hablábamos cuando me invitaste a venir, que evidentemente tiene reminiscencias en el Paraíso Perdido, por lo menos la estructura que tenemos en Occidente mental nos lleva a pensar siempre a un paraíso perdido, que fue trocado en algunos de estos casos, en algunos de estos modelos económicos, por una idea de paraíso al final del camino, ¿no? Claro. Con la famosa idea de progreso que surge justamente en la modernidad, cuando Dios empieza a estar un poco de lado y la sociedad burguesa en ascenso evidentemente genera necesita su propia metafísica. Un cambio de estructura, precisa su propia metafísica y pone al paraíso, en vez de en el pasado, en el presente, en el futuro. Y todo es un caminar hacia ese paraíso que en algún momento va a llegar. Y bueno, y de eso están impregnados claramente los modelos económicos progresistas. Y bueno, yo creo que claramente el balance es que tenemos que empezar a poder ser capaces de pensar de una manera distinta. Y ese es el problema, a la capacidad. Tenemos que empezar a ser capaces de pensar que hay alternativas a esos dos esquemas. Se termina todo porque perdimos el paraíso y algo habremos hecho que hace que estemos yendo hacia el final de todo, hasta que venga un Mesías y nos redima. O esa historia de que por este camino, irremediablemente y casi que de manera absolutamente determinista, vamos a llegar a un paraíso en el futuro. Y por cómo estamos caminando, no es ni una cosa ni la otra. No, claro, no, evidentemente. O vamos a llegar al fin de todo, ¿no? Y vamos a llegar al fin de todo. Porque lo que sí, algo que hablábamos la semana pasada con Gabriel, era que lo que sí parece acercarse es un holocausto ecológico. Eso está claro. Eso sin duda, ¿no? No, pero hay algo que me parece interesante en eso que vos hablabas. En esa construcción de esa épica, hay un rol, ¿no? Yo la otra vez leía un comentario de una persona que no estaba necesariamente en contra de que fuera preso Lula. No importa quién es, una persona relativamente conocida en algunos ámbitos, que bueno, con un pasado de izquierda, ahora más cerca de la derecha liberal, llamémosle, ¿no? O sea, de liberal en un sentido filosófico, no en su sentido económico, ¿no? Pero más allá de eso, sin embargo, había algo interesante que era, ¿no? Que hablaba de la izquierda y la dictadura. Pensaba, ¿no? Y en ese sentido yo pensaba, claro, el lugar que ocupa también ese pasado, ¿no? Digo, cómo eso se construye también, claro, ¿no? Porque ahí fue también un momento importante esa construcción de la izquierda. Y si vos te fijás, la construcción de la identidad en gran medida pasa por ahí. Y me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Otra vez con ese pensamiento imaginario en un sentido lacaniano, ¿no? En un sentido libidinal, ¿no? Es aquella otredad en la cual yo me veo y ahí es que me construyo a mí mismo, ¿no? Digo, o la identificación imaginaria de la que habla
de la que habla Lacan, que es en realidad la identificación en la primera formación del grupo, en el caso de Freud, ¿no? Y entonces en ese sentido, a mí me parece sumamente interesante eso que vos decías respecto al final, justamente porque, claro, este es el camino, que es normal, es el modelo, digo, de hecho, si hay una de las, digo, más allá de que de mucho respeto y mucho aprecio teórico por la obra de Marx, una de las grandes cosas a criticarle es esa teleología, que es propia de su carácter moderno, es propia de su inscripción en la modernidad, ¿no? Es hijo de esa época que es el positivismo. Claro, es parte de su inscripción en la modernidad. No se puede pensar a Marx como un antipositivista, por más que a partir de Marx se puede criticar el positivismo. Claro. Pero que eso está ahí, ¿no? Y es un poco esa idea. Yo recuerdo, no sé si era Khrushchev o quién, que decía, bueno, para tal año vamos a haber instalado el modo de producción comunista. Que era un poco esa idea, ¿no? En cierto sentido es algo parecido, ¿no? Nosotros tenemos acá a Grompone, que dice que en el 2060 y algo se colapsa el capitalismo y viene el socialismo. Sí, exactamente. Y bueno, y un poco, capaz que eso podemos hablar en lo que viene, pero a mí me parece que esa idea, ¿no? La vieja idea de direccionalidad de la historia con sentido. Y en el sentido no me refiero a sentido en términos de un vector que tiene sentido y dirección, digo, porque bueno, ahí podríamos decir que sí, porque el tiempo es más o menos lineal, más o menos. Nuestra experiencia del tiempo es más o menos lineal, por lo menos, hasta cierto punto. Sí. Pero lo que seguro, mientras justamente Robbie Krieger está haciendo cualquier desquicie, algo que pasa es que, como en nuestras sociedades altamente racionalizadas, estas lógicas de carácter metafísico tienen un lugar importantísimo. Uh-huh. Y un lugar tan importante que en realidad son articulantes del aspecto social. Claro. No sé si estás de acuerdo, Leo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, tiene que ver también con aquella intuición de Nietzsche del lenguaje en tanto los discursos, ¿no? Todos esos que están ahí, de decir, y yo no puedo decir que hablo, en realidad puedo decir que me habla. Todos esos discursos estamos atravesados por ellos y no tenemos mucha capacidad de pensar de manera distinta. Y bueno, sí, cuando estamos en un contexto en donde parece que el tiempo camina linealmente hacia determinado lugar, el gran desafío es encontrar los anclajes para cuestionar eso. Y por lo menos problematizarlo, porque tampoco no podemos salir de ahí. Por eso estoy volviendo a esa intuición de Nietzsche, ¿no? De que, como decía Foucault sobre la herida narcisista del hombre que se genera por ese momento, esa idea de que no hay anclaje real sobre el que se apoyen los discursos, sino que todo es interpretación. Y esa propia experiencia de un determinado sentido de progreso también es una manera de ordenar las experiencias. Claro. Y las expectativas. Porque no solo las experiencias. Claro, y las expectativas. Y sí, no tenemos capacidad, por lo menos no tenemos manera de no organizar, porque incluso ese famoso discurso facilongo posmoderno, como hablábamos afuera, que no es nada, no es ni siquiera un discurso posmoderno, que de alguna manera diluye los acontecimientos, o diluye la realidad de meros acontecimientos interconexos. También hay una metafísica detrás ahí. Claro. Porque también hay una manera de pensar que te lleva a ese lugar y que en general es funcional a un modo político conservador, porque en definitiva eso implica que no vale la pena cambiar nada. La vieja crítica de Marx tanto a los jóvenes hegelianos como la crítica a San Bruno en la ideología alemana. Claro, en definitiva, claro, y por eso el asunto es de pronto encontrar esos anclajes nuevos que nos permitan construir otros sentidos distintos a estos dos que estamos viendo del apocalíptico, que hace que se viene todo hablando de discurso, porque sí es real, y ahí estaría uno de los anclajes, que este modo de producción en el que vivimos capitalista con este planeta están yendo a un colapso, y eso ya no tiene que ver con ninguna interpretación. Tiene que ver con que realmente estamos al borde, y en eso totalmente de acuerdo, de un holocausto ecológico. Y capaz que eso es uno de los anclajes que podríamos estar pensando para tratar de construir un sentido distinto, porque eso aparte va a determinar que sin volver para atrás tengamos que cambiar radicalmente la idea de por lo menos del pensamiento económico y de producción, porque
con el modelo que tiene adelante la idea de progreso y de seguir creciendo, el colapso ecológico es inevitable. Exactamente. Bueno, así que vamos al corte escuchando a alguien que no sé si le preocupaba mucho el colapso ecológico, pero sí le hubiera preocupado el colapso de whisky. Por ejemplo, si dejara de haber fábricas de whisky en Uruguay, que era Eduardo Darnoyans. No, nos vamos escuchando a Eduardo Darnoyans. Un grande el Darno, un grande, la verdad. Enorme. Justamente con su tema que se llama Final, y ya volvemos con el último bloque. Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta toque tu sien y corra, recuérdame mi mejor vez. Recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor. Cuando la luz del día te recobré sin nadie, solo el árbol y el aire en la plaza sombría. Todo fue andén distante, sin voces y sin humo, lugares en que hubo un triste visitante. Recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor. Ahora que no hay nada, sino fotografías, cartón donde la vida es rosa imaginada. Recuérdame mi mejor vez, recuérdame la espina, no la flor, si es que hubo flor.